Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Esperamos en el Señor de que se encuentren todos bien de salud, en compañía de su familia y muy atentos en los devocionales que estaremos estudiando durante esta semana, porque Dios nos va a confrontar con esas cámaras escondidas que tenemos dentro del corazón. Y hay una parte del Evangelio que la gran mayoría, me atrevería a decir, de los creyentes, tanto en Estados Unidos como aquí en México, hemos olvidado. Y es la caridad cristiana o el deber de dar caridad a los pobres. El título de hoy está muy interesante. Es dar a los pobres, un deber demandado, pero olvidado. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 15, del 7 al 11, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El deber más absolutamente indispensable del pueblo de Dios es el de dar generosa y voluntariamente, supliendo las necesidades del menesteroso, del necesitado. Pero tristemente es una parte del Evangelio y que los creyentes ignoramos con mucha frecuencia. El deber demandado aquí es el de dar a los pobres. Por eso dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. En este pasaje, por menesteroso de alguno de tus hermanos, se debe entender lo mismo que en otros lugares se refiere al prójimo. En Levítico 25:35 se nos explica, para que se entienda, que no se refiere únicamente a los de su propia nación, sino también a los forasteros y extranjeros. Dice así, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Los fariseos, de hecho, interpretaron que aquí se hacía referencia únicamente a los de su propia nación, pero Cristo condena dicha interpretación en Lucas 10:29 y en otros pasajes y enseña en contra de su opinión, que las reglas de la caridad en la ley de Moisés deben extenderse a los samaritanos, quienes no eran de su nación y con quienes los judíos mostraban su enemistad más rencorosa, siendo además un pueblo aborrecido por los judíos. Dios nos ofrece dirección en cuanto a cómo debemos donar en tal caso, a saber, generosa y voluntariamente. Debemos dar generosa y suficientemente para suplir la carencia del necesitado. Por eso dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y nuevamente en el versículo 11, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Y de nuevo debemos dar generosamente y sin mezquindad. Deuteronomio 15:7 dice, no endurecerás tu corazón contra tu hermano pobre. Y en el versículo 10 dice, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Podemos observar lo imperativo de este deber que se ordena y cuánto se nos insiste en ellos. Se repite una y otra vez y se nos manda cumplirlo utilizando los términos más enérgicos. Deuteronomio 15:7 dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. En el versículo 8, sino abrirás a él tu mano liberalmente. En el versículo 10, sin falta le darás. En el versículo 11, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Además, Dios advierte estrictamente en contra de argumentos que se puedan levantar. En Deuteronomio 15:9, Él dice, y guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a ti, a Jehová, y se te contará por pecado. El asunto con respecto al séptimo año o el año de la remisión era que Dios les había dado a Israel una ley por la cual cada 7 años debería haber un año de liberación. Si un hombre había prestado dinero a su prójimo necesitado y este último no había sido capaz de pagar dicha deuda antes de ese año, el prestamista debería remitir, cancelar la deuda y no exigirla a su prójimo, sino perdonársela. Por consiguiente, Dios advierte a los hijos de Israel en contra de utilizar esto como un argumento para no ayudar a sus prójimos necesitados. El hecho de que el año de remisión estuviera cerca y no fuera factible obtener el dinero antes de ese tiempo no era excusa para no dar a los pobres. Dios vio de antemano que la maldad de sus corazones estaría lista para levantar argumentos, pero de manera muy estricta advierte en contra de esto. El que ellos no deberían detener su mano para suplir las necesidades del menesteroso, debido a dicha ley, sino que deberían dar con generosidad. Y les dice, debéis estar dispuestos a prestar sin esperar nada a cambio. Los hombres somos especialistas en levantar objeciones contra deberes como este. Y Dios lo señala aquí como una manifestación de la maldad de nuestros corazones. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. Esta advertencia es muy rigurosa. Dios no solamente está diciendo, cuídate de no privarte de darle, sino cuídate de no tener una objeción que detenga tu generosidad. Dios advierte en contra de los orígenes del egoísmo en nuestro corazón y en contra de cualquier cosa que nos motive o que nos impida de dar. Dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. El Señor los amonesta o nos amonesta en base a la culpabilidad que caería sobre nuestras cabezas al ser responsables de esto. Aquí podemos observar varias obligaciones en cuanto a este mandamiento. Hay una buena razón implícita por la que Dios llama al menesteroso. Nuestro hermano lo llama primeramente así y dice, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y en Deuteronomio 15:9 dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso. Y también en el 11, abrirás tu mano a tu hermano. Debemos examinarnos a nosotros mismos con respecto a toda la humanidad, pero especialmente con aquellos que pertenecen al pueblo visible de Dios.
Debemos verlos y tratarlos como hermanos. Ciertamente seremos medidos por nuestra disposición en ayudar a un hermano necesitado. La segunda obligación de esta labor es la promesa del Señor de que por hacerlo así, Él nos bendecirá en nuestras obras y en todo lo que emprendamos. Una promesa que dice que no perderemos, sino que ganaremos por cumplir este mandato. La tercera obligación es que nunca estaremos faltos de personas que necesiten nuestra caridad y nuestra generosidad. En el versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Dios lo dijo a la iglesia judía y Cristo lo reiteró a la iglesia cristiana en Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. O sea, esto elimina cualquier excusa que las personas egoístas puedan tener para no dar, como que no encuentren a quién dar o que no vieran a nadie necesitado. Dios elimina esa excusa al decirnos que Él no determinará así en su providencia para que su pueblo en todas partes y en todas las edades pueda tener ocasión para el ejercicio de esta virtud. La enseñanza es muy clara. Al examinar este pasaje, es un deber absoluto e ineludible del pueblo de Dios dar generosa y voluntariamente para suplir las necesidades de los necesitados, pero más específicamente en 3 puntos. Número 1, es el deber del pueblo de Dios dar generosamente para el propósito antes descrito. Se ordena una y otra vez en el texto: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. El simple hecho de dar algo no es suficiente. Eso no obedece a la regla ni se acerca al santo mandato de Dios, sino que debemos abrir completamente nuestra mano, lo que demos considerando las necesidades de nuestro prójimo y nuestra capacidad. Debería ser de tal dimensión que pueda ser llamada una dádiva liberal de verdad. Lo que el texto quiere decir con abrir la mano generosamente lo explica en Deuteronomio 15:8. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando dice le prestarás, como es evidente en los 2 versículos siguientes y como antes hemos señalado, no se refiere únicamente a prestar algo que será devuelto, porque la palabra prestar en la Escritura algunas veces se utiliza para dar, como en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Se nos ordena, por lo tanto, dar a nuestro hermano menesteroso lo que sea suficiente para suplir su necesidad. No debe existir nadie sufriendo al vivir bajo extrema necesidad en medio del pueblo visible de Dios que cuenta con la capacidad de ayudar, a no ser por causa de holgazanería, de despilfarro o alguno de los casos que la palabra de Dios sanciona. Se dice que los hijos de Israel debían prestar al pobre y que en el año de remisión debían perdonar lo que habían prestado, salvo en el caso de que no hubiera pobre en medio de ellos. Y eso tiene un objetivo, con el fin de que no haya pobres en medio de ti. Es decir, debes suplir las necesidades de los pobres de tal manera que no quede nadie bajo extrema pobreza en medio de ti. Esta traducción parece ser la correcta porque Dios dice en Deuteronomio 15:11 que no habrá ningún momento en el que no existan pobres que puedan ser justos receptores de dicha caridad. Cuando las personas dan escasamente, eso no es una manifestación de caridad, sino de un espíritu opuesto. Segunda de Corintios 9:5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
Número 2, es el deber del pueblo visible de Dios dar para ayudar al menesteroso desinteresadamente y sin reproche. No todo vale para obedecer esta regla a los ojos de Dios. Por ejemplo, hacerlo a regañadientes, obligados, con tristeza en el corazón, manipulados o con cierto dolor interior al entregar lo que se está dando. La palabra de Dios es muy clara, dice, sin falta le darás, dice Dios, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Dios mira el corazón y no aceptará una mano abierta cuyo corazón se resista. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Número 3, se trata de un deber acerca del cual el pueblo de Dios está bajo estricta obligación. Y no es solamente algo admirable que alguien sea amable y bondadoso con los pobres, sino que es nuestra obligación ineludible, tal como el deber de orar, de participar en una adoración pública o cualquier otra cosa. Y el incumplimiento de esto trae gran culpabilidad sobre cualquier persona. Necesitamos entenderlo muy bien, lo que Dios nos habla. Hoy es el día para que lo entendamos, de que la obligación de los cristianos es el de realizar labores de caridad también hacia los pobres. No solamente es hablar de un Dios de amor, de un Dios que se compadece, sino un Dios que actúa. Se hace mucho hincapié sobre este deber en la palabra de Dios, a la vez que se presenta como una orden tajante. Y yo te pregunto, ¿en qué otro lugar de la Biblia tenemos un mandamiento expresado en términos tan enérgicos y de una manera tan apremiante y precisa que el mandamiento de dar a los pobres? Tenemos la misma ley expuesta de manera positiva en Levítico 25:35 y en adelante, cuando dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Y al final del versículo 38, Dios lo hace valer diciendo, yo Jehová vuestro Dios. Se menciona en la Escritura no solo como un deber, sino como un gran deber. De hecho, se reconoce generalmente como un deber el ser bondadoso con los necesitados, pero parece que muchos no lo ven como algo de gran importancia. Sin embargo, se menciona en la Escritura como uno de los más grandes y esenciales deberes del cristiano. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el amar misericordia se menciona como una de las 3 grandes cosas que engloban toda la religión. Así también es mencionado por el apóstol Santiago como una de las 2 cosas en las que consiste la religión pura y sin mancha. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por cierto, hoy cumpliría años nuestra amada abuelita Luisa, que partió en el mes de marzo y la recordamos con mucho amor. Y volviendo al tema, de la misma manera Cristo nos dice que es uno de los asuntos primordiales de la ley. En Mateo 23:23 dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Las Escrituras una y otra vez nos enseñan que se trata de una cuestión de mayor peso e importancia que el ocuparse de las ordenanzas externas de la adoración. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y también lo podemos leer en Mateo 9:13 y Mateo 12:7.
Son contados los deberes que yo conozco a los que se les da tanta importancia, que son tan apremiantes sobre nosotros y con tanta diligencia. En el Antiguo y Nuevo Testamento, como este deber de mostrar caridad a los pobres. La lógica de este mandamiento obliga enérgicamente a eso. No se trata únicamente de algo en lo que Dios ha insistido de manera muy positiva y enfáticamente, sino que además es algo que tiene su propia lógica. Y por lo tanto, en base a esto, hay razones por las cuales debemos insistir mucho en eso. Número uno, por ejemplo, es muy lógico, considerando el estado general y natural de la humanidad, es tan justo como lo es el que debamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el hombre fue hecho a la imagen de nuestro Dios, y en este sentido, todas las personas son dignas de nuestro amor. Además, estamos todos estrechamente unidos por naturaleza, los unos a los otros. Todos somos de la misma naturaleza, las mismas capacidades, las mismas disposiciones, los mismos anhelos de bienestar, las mismas necesidades, la misma aversión a la miseria. Y fuimos hechos de una misma sangre. Y fuimos creados para sobrevivir en sociedad y unión los unos para con los otros. La humanidad es, en este sentido, como los miembros del cuerpo humano. Ninguno puede sobrevivir por sí mismo sin la unión y ayuda del resto de sus miembros. Por lo tanto, este estado de la humanidad muestra cuán justo y apropiado es que los hombres deban amar a su prójimo y que no debamos mirar, como dice Filipenses 2:4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un espíritu egoísta es muy inapropiado a la naturaleza y al estado de la humanidad. Aquel que solo piensa en sí mismo y nunca en su prójimo, pues merece ser cortado de los beneficios de la sociedad humana y ser confinado con los animales salvajes para que sobreviva como bien pueda hacerlo. Un espíritu personalista y mezquino pertenece más a los lobos y a otros animales depredadores que a los seres humanos. Amar al prójimo como a nosotros mismos es la suma de todas las leyes morales que tienen que ver con nuestros semejantes. Y ayudarles contribuyendo a su bienestar es la expresión más natural de dicho amor. Resulta en vano presumir de tener un espíritu de amor hacia nuestros semejantes cuando no es gravoso, cuando no es pesado desprendernos de algo para ayudarles en su estrechez. Aquellos que solo aman de palabra o de lengua y no de hecho y en verdad, en realidad no aman. Cualquier afirmación carente de amor es solamente presunción, orgullo disfrazado. Negar la ayuda a los necesitados es irracional, porque con ello hacemos con otros lo contrario a lo que quisiéramos que otros hagan con nosotros, estando en sus mismas circunstancias. Somos tan conscientes de nuestras propias calamidades que cuando sufrimos inmediatamente pensamos que nuestro estado requiere la compasión y la ayuda de los demás y estamos prestos para pensar mal si otros no están dispuestos a negarse a sí mismos con el fin de ayudarnos cuando estamos en apuros. O sea, nos gusta ponernos en el plano de víctima. Número 2. Este deber resulta especialmente razonable considerando nuestras circunstancias, especialmente bajo la dispensación de la gracia o del Evangelio. Consideremos cuánto ha hecho Dios por nosotros, cuánto nos ha amado, todo lo que nos ha dado. Aunque somos tan indignos y aunque nosotros no le añadimos ni un gramo de felicidad. Consideremos que la plata y el oro y las coronas terrenales
fueron a su parecer tan poca cosa para darnos, que por tanto nos entregó a su propio Hijo. Cristo nos amó, se compadeció tanto por nosotros cuando éramos pobres y se entregó a sí mismo para ayudarnos, y aún derramó su propia sangre por nosotros sin hacerlo de mala gana. No meditó mucho el negarse a sí mismo, aunque fuera a tan alto precio, por unos miserables como nosotros, a fin de hacernos ricos espiritualmente y vestirnos con mantos reales cuando estábamos desnudos, a fin de darnos un banquete en su propia mesa con finuras demasiado costosas. Cuando estamos hambrientos, Él sirve, adereza mesa delante de nuestros angustiadores, con el propósito de trasladarnos del muladar para colocarnos en medio de príncipes, hacernos heredar el trono de su gloria y así darnos el gozo de la riqueza más grande y la abundancia más plena por toda la eternidad. Como dice 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero no está hablando aquí de riquezas materiales, donde todo lo que está en el mundo va a perecer. Considerando estas cosas, qué mal asunto sería que aquellos que tienen la esperanza de compartir dichos beneficios no puedan dar algo de buena gana para aliviar a su hermano menesteroso. Deberían lamentarse por negarse a una cosa tan insignificante como es el ayudar a un consiervo en estrechez, cuando Cristo con placer derramó su propia sangre por ellos. Cuán inapropiado es para nosotros, que vivimos de pura benignidad, mostrar malignidad. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo hubiera reservado su sangre y hubiera sido reacio o se hubiera negado a ofrecerla como muchos hombres hacen con su dinero y con sus bienes? O si hubiera estado presto para excusarse a sí mismo de morir por nosotros, como las personas normalmente se valen de excusas para negarle la caridad a su prójimo. Cristo habría encontrado suficientes argumentos si los hubiera buscado, similares a los que los hombres frecuentemente utilizan para no realizar actos de caridad hacia sus prójimos. Y además, Cristo con su redención nos ha traído a una relación más cercana los unos con los otros, haciéndonos hijos de Dios, hijos de la misma familia. Todos somos hermanos, teniendo en común nuestro Padre Dios, lo que significa mucho más que ser humanos consanguíneos de cualquier otra familia. Él nos ha hecho un mismo cuerpo, por lo tanto debemos estar unidos, sirviendo a las necesidades de los demás, llevando las cargas los unos de los otros, como ocurre con los miembros del mismo cuerpo natural. Si uno de los miembros sufre, todos los demás miembros cargan con su pesar, dice 1 de Corintios 12:26. Si uno de los miembros está enfermo o herido, los otros miembros de su cuerpo le sirven y ayudan. En efecto, así debe ser en el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y eso aplica a ti y a mí. Y pregúntate, si eres culpable de haber desatendido este deber, privando la caridad que Dios te pide hacia los necesitados. En el pasado te has autoexaminado para saber si vivías de alguna manera que desagradara a Dios. Quizá en estos momentos no cruzaba por tu mente, o en esos momentos no cruzaba por tu mente si eres culpable de esto, pero descuidarlo ciertamente inculpa tu alma a la vista de Dios. Y como evidencia, en el texto en Deuteronomio 15:9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso
y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y esto es frecuentemente mencionado como uno de los pecados de Judá y de Jerusalén, por el cual Dios estuvo dispuesto a pronunciar juicios terribles sobre estos territorios. Y fue uno de los pecados, escúchalo bien, de Sodoma, por el cual aquella ciudad fue destruida. Muchas veces nos enfocamos solamente en que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su inmoralidad, por el homosexualismo, por el lesbianismo. Pero en realidad dice la palabra que Sodoma no quiso proveer para el afligido, para el necesitado, para el menesteroso. Dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Te pregunto para ir concluyendo, ¿no tendríamos razón de estar temerosos? Porque nuestra tierra también es culpable de los mismos hechos que les acontecieron a ellos. Nos vanagloriamos de nuestra religión. Yo soy cristiano, yo tengo una relación, no una religión. Pero ¿no nos avergüenzan otras naciones? ¿No nos avergüenzan los católicos romanos en esto a veces? A mi entender, la práctica de la mayoría de las personas en esta tierra en general de ninguna manera responde al tenor de la religión cristiana y de las leyes de la palabra de Dios. Existen muchos que hacen de su propia profesión por la religión algo muy importante, pero no es verdad que necesitan la mayoría de ellos ser informados, como dice Santiago, sobre lo que significa la verdadera religión, como leímos. Que cada uno hoy nos examinemos a nosotros mismos, si somos culpables o no de este pecado. Y te pregunto, ¿no te has refrenado para no dar cuando has visto a tu hermano en necesidad? ¿No has sido renuente en negarte algo a ti mismo para su beneficio? ¿O cuando has dado, no lo has hecho a regañadientes? ¿Acaso no te dolió interiormente y te afligió? Si has visto aquello que has dado como una pérdida, pues entonces lo que has dado ha sido como lo expresa el apóstol, un asunto de codicia en lugar de generosidad. ¿No has visto con malos ojos esas oportunidades de dar? ¿Acaso has visto con malos ojos cuando has dado? ¿Acaso no has estado incómodo al respecto? ¿No has sentido una emoción considerable al dar? ¿Acaso no has levantado objeciones, argumentos en contra de dar por tu espíritu tacaño y negativo? Actitudes como estas llenan de culpa al alma y muchas veces acarrean el castigo de Dios, como lo veremos más claramente mañana. Por hoy yo quiero terminar hoy. La palabra ha sido muy clara y no tiene que ser larga para que sea eterna. Pero mañana veremos cómo la palabra misma nos exhorta al deber de dar, de mostrar caridad al pobre. Jesucristo lo dijo muy claro: misericordia quiero y no sacrificio. Y mañana lo entenderemos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú nos hablas muy claramente en tu palabra. Señor, cuando tú estuviste en la tierra y caminaste por esos 3 años y medio, o los 33 años, porque en realidad de tu vida anterior solamente de los 12 y de los 30 en adelante es cuando se menciona. Pero tú mostraste caridad, tú mostraste amor. Tu palabra dice que cuando veías a las multitudes tenías compasión, no sentías, tenías compasión, porque una cosa es sentir lástima, pero otra cosa es tener la compasión tuya en el corazón.
La compasión es muy diferente a la lástima. Podemos dar hoy por lástima, pero mañana ya no sentirla. Pero la compasión esa nos impulsa, nos quema por dentro para hacerlo diariamente, para hacerlo en las oportunidades que tú nos das. Misericordia quiero y no sacrificio. Tú lo dijiste muy claro, Señor, porque a veces nos enfocamos tanto en las actividades dentro de la iglesia, dentro de nuestros ministerios, que nos olvidamos de lo más importante, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sí, es bueno desbordarse de amor por ti cuando te adoramos, cuando estamos cantando, cuando estamos encerrados en la iglesia. Pero se agrada más tu corazón cuando salimos siguiendo tu ejemplo, como tú nos enseñaste en Mateo 4, 23 y 24, yendo por todas las aldeas, yendo por todos los pueblos, Señor, predicando, enseñando, orando por los enfermos y liberando a los endemoniados. 4 facetas de tu ministerio que tú ejercías mientras estabas en la tierra, Señor, y que la iglesia ha olvidado. Enseñar, predicar, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Y dentro de ese contexto, Señor, estaba aún el alimentar a las multitudes, aún, Señor, el dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, Señor, porque tu palabra es muy clara, el barómetro que tú nos das, Señor, y que tú nos dices, que tú será tu vara de medir cuando vengas a juzgar a todas las naciones junto con los millares y millones de ángeles. En Mateo 25, 31 al 46. Será en relación si tuvimos o no misericordia, compasión con el pobre, con el necesitado, con el enfermo, con el preso. Si salimos, Señor, a mostrar de verdad tu amor, si nos compadecimos de los necesitados. Por eso, Señor, hoy te damos la gloria y la honra, Señor, y que nunca olvidemos que dar a los pobres es un deber demandado, pero que tristemente lo hemos olvidado porque nos enfocamos solamente en nosotros, olvidando al prójimo. Ayúdanos, Señor, a hacer un alto en el camino y a voltear a la senda antigua para seguir tus pisadas, Señor, y mostrar ese corazón compasivo y amoroso, porque tu palabra lo dice bien claro. Si tú dices que amas a Dios, pero ves a tu hermano tener necesidad y solamente le dices que vas a orar por él y no le das lo necesario, ¿cómo puede el amor de Dios morar en ti? Y exactamente así es como muchos, si nos miráramos al espejo, estaríamos diciéndote que te amamos, que estamos apasionados por ti, pero en realidad ignorando, olvidando el deber demandado, dar a los pobres y a los necesitados, que es una parte del Evangelio que tristemente hemos olvidado, Señor, pero que hoy queremos recuperar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Recibe toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.